En esta segunda parte vamos a hablar sobre algunas alteraciones, lesiones y o enfermedades que se puedan presentar en los tejidos blandos en niños y adolescentes. Teniendo en cuenta las recomendaciones que hace la Asociación Internacional de Odontología Pediátrica de utilizar la guía práctica del CARISCARE, la cual fue diseñada específicamente para ser aplicada en nuestra práctica clínica, y como ya sabemos, esta guía se basa en 4 pasos o dominios que están interconectados unos con otros. Aplicando esta guía a los contenidos que abordaremos, podemos decir que se determinarían factores de riesgo que puedan afectar los tejidos blandos de la cavidad bucal por medio de datos obtenidos de la historia social, la historia médica, el examen bucal, para luego poder aplicar un plan de atención personalizado, tomando las decisiones adecuadas, pudiendo de ese modo desarrollar las acciones a través de intervenciones apropiadas de prevención sobre las alteraciones en los tejidos blandos de la cavidad bucal. En el plan de atención integral debemos tener en cuenta además qué acciones se pueden aplicar de acuerdo al nivel de prevención de las alteraciones en los tejidos blandos en niños y adolescentes, como podemos apreciar en este cuadro. Resulta fundamental comprender que el concepto gingivitis no se refiere a una sola enfermedad, sino a un conjunto de afecciones que resultan de diferentes procesos, por lo que la Academia Americana de Periodoncia sugiere utilizar el término de enfermedades gingivales. Las enfermedades gingivales que se presentan con mayor frecuencia en niños y adolescentes se pueden clasificar en 2 grandes categorías. Las inducidas por placa bacteriana, que son, dentro de ellas tenemos las enfermedades gingivales asociadas solamente a la placa bacteriana, las asociadas a factores locales contribuyentes, las enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos, modificadas por fármacos y modificadas por desnutrición. Y por otro lado tenemos las no inducidas por placa bacteriana. Con respecto a las enfermedades gingivales asociadas solamente a la presencia de placa bacteriana, como su nombre lo indica, la presencia de bacterias localizadas en el margen gingival ocasiona esta enfermedad, aun cuando no existe una flora bacteriana específica para este tipo de enfermedad gingival. Es la más común dentro de las densitopatías y se puede observar en todas las edades, en particular durante la pubertad, sin que presente pérdida ósea ni de inserción. En los niños y adolescentes, las enfermedades gingivales están limitadas a la encía y pueden representar un factor de riesgo para la periodontitis. Se inicia con una inflamación del margen gingival que puede extenderse hasta la encía libre e interdentaria y adherida. Se observa más frecuentemente durante la etapa de la dentición mixta. El tejido gingival inflamado puede llegar a sangrar de manera espontánea o ante un leve estímulo, como por ejemplo lo es el cepillado dental. Se producen cambios de color que van desde el enrojecimiento fuerte hasta un rojo azulado en el contorno gingival. También hay cambios en la consistencia sin pérdida de las estructuras de soporte y por lo general sin dolor. Las superficies se presentan tensas, brillantes, edematosas. El diagnóstico diferencial lo hacemos con gingivitis descamativa, hiperplasia gingival inducidas por fármaco, gingivitis del respirador bucal. El tratamiento consiste en guiar al paciente con una técnica de cepillado adecuada para lograr que elimine la placa bacteriana. Con frecuencia, el progreso de la enfermedad se relaciona con una serie de factores que contribuyen a acelerarlo en un área localizada, situación que el clínico debe reconocer de manera puntual para comprender su efecto en el diagnóstico y en el pronóstico, así como en el establecimiento de un tratamiento adecuado. En este cuadro podemos observar algunas fotos que corresponden a factores locales contribuyentes. La gingivitis relacionada con la erupción dental es frecuente y de ahí el origen del término gingivitis de la erupción. Sin embargo, este proceso no causa por sí sola la enfermedad, sino que ésta se vincula a la frecuente acumulación de placa bacteriana alrededor de los dientes que erupcionan o de los dientes primarios continuos.
Asimismo, los dientes primarios próximos a exfoliarse suelen ser causa de gingivitis, ya que favorecen la acumulación de placa. Esto también se observa en los elementos que están con lesiones cariosas extensas, sobre todo cuando son dolorosas, ya que el niño procura masticar del lado opuesto, por lo que estos sitios no favorecen el desplazamiento mecánico de los residuos alimenticios. La gingivitis es más frecuente e intensa alrededor de los dientes en malposición, ya que se crean sitios más susceptibles de acúmulo de placa bacteriana. Esto sucede también en pacientes con hábitos de respirador bucal, quienes además pueden presentar un agrandamiento gingival. De la misma manera, la aparatología de ortodoncia fija, los márgenes desajustados de las restauraciones dentales son sitios ideales para el acúmulo de la placa bacteriana, lo que propicia indudablemente una enfermedad gingival. Por otro lado, la erupción ectópica muchas veces va acompañada de una pericoronaritis muy dolorosa, sumado al acúmulo de placa bacteriana por falta de cepillado en esa zona. Bien, dentro de las enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos, podemos nombrar a las que se relacionan con el sistema endocrino, con la pubertad, ciclo menstrual, embarazo, diabetes mellitus, así como también algunas discrasias sanguíneas. Es importante destacar que para que se presente esta enfermedad gingival se requiere de la interacción de la placa bacteriana con hormonas esteroides para producir la respuesta de estos tejidos gingivales. Durante la pubertad, debido a cambios hormonales, en ocasiones se produce una respuesta inflamatoria importante en los tejidos gingivales, sin que tenga una relación directa con la cantidad de placa bacteriana presente. Situación que se revierte eliminando la placa bacteriana y cuando se recupera el equilibrio hormonal. Durante el ciclo menstrual se ha observado también cambios en los tejidos gingivales sin pérdida ósea ni de inserción. Estos cambios son similares durante el embarazo. Con respecto a la diabetes mellitus, se ha observado que cuando no hay un control adecuado de los niveles de glucosa, se produce una respuesta inflamatoria de la encía a la presencia de placa bacteriana. Algunas discrasias sanguíneas, como la leucemia, se asocian también a enfermedades gingivales. Con respecto a las enfermedades modificadas por fármaco, los medicamentos pueden modificar la respuesta de la encía en presencia de la placa bacteriana, generando un agrandamiento gingival. Algunos medicamentos en los que se encuentran los anticonvulsivantes, como la difenildilantoína, los bloqueadores de los canales del calcio, los inmunodepresores, producen una hiperplasia gingival muy severa que se inicia en las papilas interdentarias de la región anterior y se extiende al margen gingival, interfiriendo en algunas ocasiones en la oclusión. Con respecto a las enfermedades modificadas por desnutrición, la deficiencia nutricional en los niños puede exacerbar la respuesta de los tejidos gingivales ante la presencia de placa bacteriana debido justamente a que sus mecanismos de defensa se encuentran comprometidos. La deficiencia de vitamina C o escorbuto tal vez sea la entidad patológica más estudiada. La deficiencia de vitamina disminuye la respuesta inmune del huésped, lo que, sumado a los efectos que tiene en la matriz extracelular y en la respuesta inflamatoria, provee un fundamento sobre que su deficiencia representa un factor de riesgo para la enfermedad periodontal. Enfermedades gingivales no inducidas por placa bacteriana, en esto podemos observar que es un agente específico el causante del establecimiento de este tipo de enfermedades gingivales que las diferencia de las inducidas por la placa bacteriana, debido a que, aun cuando la severidad de sus manifestaciones clínicas dependen en gran medida de la relación con la placa bacteriana, llama la atención observar que no se resuelve el cuadro clínico después de eliminada la presencia de la misma. Dentro de esta clasificación podemos observar en el cuadro algunas de esas enfermedades relacionadas que no son inducidas por la presencia directa de la placa bacteriana en la zona. En la mucosa bucal se pueden presentar manifestaciones agudas de algunas infecciones virales, entre las que se encuentra la gingiva-estomatitis primaria. Es la infección viral más común, frecuentemente en la infancia temprana, en la edad preescolar, entre los 2 y 5 años, con una prevalencia del 70% en los niños de 3 años. Es raro que se manifieste antes de los 6 meses de vida por la presencia de los anticuerpos circulantes provenientes de la madre.
El virus del herpes simple tipo 1 es el agente causal de la infección primaria, que no da una inmunidad absoluta, sino que migra y queda acantonado en los ganglios del nervio trigémino. Su periodo de incubación es entre 5 y 7 días. Se transmite con facilidad por contacto con la saliva infectada o con una lesión en la piel. Es autolimitante y por lo general se resuelve a los 15 días, aun cuando los niños puedan ser portadores del virus en la saliva durante varios meses. En la mayoría de los casos, esta infección primaria cursa de manera asintomática y suele pasar inadvertida, es decir, sin dar manifestaciones clínicas. Bueno, con respecto a los síntomas generales, la gingivoestomatitis herpética presenta a las 48-72 horas un malestar general, decaimiento, fiebre de 38 grados, cefaleas, anorexia, irritabilidad, mialgias, artralgias, disfagias, taquicardia y cialorrea. También da adenopatía de los ganglios submaxilares y bilaterales a las 24-48 horas también. En cuanto a la situación de los síntomas, de las características clínicas, también a las 24-48 horas aparecen en la boca un eritema bucal difuso con inflamación y se presenta brillante, que todo esto precede a la aparición de lesiones vesiculares puntiformes, aisladas al principio, que luego se van agrupando como si fuera un racimo de diversos tamaños. Estas vesículas luego se rompen y forman úlceras superficiales, pequeñas e irregulares, las cuales son muy dolorosas, cubiertas por una membrana de fibrina amarillo-grisácea, rodeados por un halo eritomatoso elevado, que si se resuelve, por lo general, en forma espontánea, entre los 10 y 14 días, sin dejar ningún tipo de cicatrización. La podemos encontrar en la encía, en lengua, en amígdalas, en faringe posterior, y el diagnóstico diferencial lo hacemos con aftas herpetiformes, esparginas, pénfigos, enfermedad de mano, pies y boca. Bueno, con respecto al tratamiento de la gingivoestomatitis herpética, se lo considera paliativo y de sostén. Paliativo porque lo que se busca es mejorar las molestias, dando analgésico y antipirético. Por lo general, el aciclovir solamente se recomienda si la afección es severa, porque lo que se espera es que el organismo cree los anticuerpos para el virus del herpes. También se recomienda antiséptico suave con clorhexidina al 0,12%, ya sea en forma de buches, si el chiquito lo puede hacer, y si no, con un hisopo pasando sobre la zona afectada. Se recomienda higiene oral y reposo. En cuanto a el tratamiento de sostén, que es empírico y experimental, justamente para mantener el equilibrio hídrico, ya que como las vesículas son muy dolorosas, el chiquito no quiere tragar porque le molesta, entonces se recomienda también una dieta blanda, hiperproteica, mucho líquido, té de manzanilla, frío en la zona, no dar antibióticos ni tampoco antiinflamatorios. Con respecto a el herpes secundario o recurrente, podemos decir que es el producto de la reactivación del virus del herpes simple tipo 1 en personas con el sistema inmune debilitado, ya sea por intoxicación, exposición prolongada al sol, resfríos, fiebres, alimentos picantes, estrés, entre otros. Esto es consecuencia de la inmunidad relativa que da el virus cuando ingresa por primera vez al organismo, quedando acantonado en los ganglios del trigémino. Las manifestaciones clínicas generalmente son precedidas de síntomas prodrómicos como plúrito y ardor o dolor en la zona donde se aparecerán las lesiones maculopapulosas. En las características clínicas, la lesión consiste en la presencia de numerosas y discretas y pequeñas vesículas dispuestas en forma de racimo, ubicadas alrededor de la unión mucocutánea en los labios y extendiéndose más hacia la región de la piel que de la mucosa. Estas vesículas alrededor de las 24 horas se rompen, dejando úlceras pequeñas de 1 a 3 milímetros que cicatrizan espontáneamente entre los 6 y 10 días. Por la inmunidad adquirida durante la infección primaria, las molestias de la cavidad bucal son de grado medio, presentando
el paciente una sensación de ardor o de quemazón. El diagnóstico diferencial lo podemos hacer con las úlceras herpetiformes, las úlceras traumáticas, las enfermedades de mano, pie y boca. En cuanto al tratamiento, se recomienda analgésico y antiinflamatorio, aciclovir en crema o tópico al 3% cada 3 horas por 7 días, y también se puede recomendar en comprimido 400 miligramos cada 4 horas por 5 días. Dentro de las enfermedades bacterianas podemos nombrar a las enfermedades gingivales estreptocóccicas o gingioestomatitis estreptocóccicas, que es causada por el estreptococo beta hemolítico. La incidencia en niños por lo general se da en los más pequeños. Se le asocia a anginas purulentas a repetición. En los cuadros raros de amigdalitis estreptocóccicas, la infección puede propagarse para involucrar los tejidos gingivales. Los síntomas prodrómicos se dan con malestar general, decaimiento, fiebre mayor a 40 grados, cefalea, anorexia, irritabilidad, taquicardia y también presenta adenopatías de los ganglios submaxilares bilaterales. En el examen clínico se puede observar que no hay vesículas como lesión, ni hay úlceras, sino que la encía se presenta roja, inflamada y tiende al sangrado espontáneo. Son muy dolorosas, tienen un olor fétido muy característico, cialorrea, y el tratamiento cursa con antibiótico terapia, especialmente por lo general la penicilina, lo cual debe ser precedida con un diagnóstico microbiológico. También se puede recomendar antiinflamatorio, analgésico, colutorios con clorexidina al 0,12%, dieta y reposo. En cuanto al tratamiento, se le indica clorexidina 0,12%, ya sea con una gasa o con buche si el niño lo puede hacer, higiene bucal, cambiar el cepillo, también nistatina con una gasa para remoción, para eliminación de la pseudomembrana. Como antifúngico se puede recomendar tabletas, ya sea aquellas que se colocan en la boca y se dejan que se disuelva lentamente 4 veces al día. Y también en suspensión, que se puede dar de 4 a 6 mililitros por dosis cada 6 horas por 14 días. Bien, con respecto a las aftas o úlceras aftosas recurrentes, conocidas también como estomatitis aftosa, podemos decir que son ulceraciones dolorosas de la mucosa que por lo general se observa en los niños en un 10 a un 60% de la población. Su etiología sigue siendo incierta. La respuesta inmune mediada por células juega un papel importante en la patogénesis de esta enfermedad. Actualmente se han incorporado nuevos factores predisponentes como traumas, genéticos, infecciones, alergias, enfermedades sistémicas, angustia, entre otros. Su localización más frecuente se da en la mucosa bucal móvil no queratinizada, más hacia la zona de fondo de surco, pero también lo podemos encontrar en mucosa labial,
en lengua, en piso de boca, paladar blando, úvula. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la lesión se presenta como una pérdida de sustancia al inicio necrótica, rodeada de un halo eritomatosa de aparición súbita y aguda con tendencia a recidivar. Se identifican tres grupos: menores, mayores y herpetiformes. Las menores son las más comunes en niños en un 80% de los casos. Las úlceras son redondeadas de 3 a 6 milímetros de diámetro, lo cual está cubierta por una membrana amarillenta pálida con fondo necrótico de aspecto de manteca fresca, rodeadas por un halo eritomatoso, por lo general de forma ovaladas, que normalmente es una sola, aunque puede haber pacientes que puedan llegar a tener 2 o 3. Y entre el quinto y séptimo día se cura sin dejar ningún tipo de cicatriz. Las mayores son menos comunes y se presentan más profundas y dolorosas, de aproximadamente 1 o 2 centímetros de diámetro, con erosión y de forma oval o redondeada. Y las herpetiformes se caracterizan por presentar múltiples erosiones de 1 a 3 milímetros de diámetro, con un cursado también doloroso y localizado en la mucosa no queratinizada. Por lo general tienen tendencia a unirse y formar lesiones irregulares. El diagnóstico diferencial de las mismas lo hacemos con úlceras traumáticas, con sífilis, estomatitis herpetiforme. Antes de establecer un tratamiento es importante identificar las posibles causas que provocaron la aparición de las mismas. Debemos considerar que la presencia de enfermedades sistémicas subyacentes, tales como las enfermedades celíacas, los déficits nutricionales, tipo de inmunosupresión, deben ser estudiadas por los especialistas adecuados, ya que su reconocimiento y diagnóstico les compete a ellos. Con respecto al tratamiento, se recomienda enjuagatorios en base a clorexidina al 0,1%, 2 veces por día, siempre que el niño sepa enjuagarse la boca y no haya peligro de que se lo ingiera. Al colutorio. También baños con manzanilla frío en la zona, y otro tratamiento es aplicación de betametasona en crema directamente sobre la lesión por 4 a 5 veces al día. Dentro de los tumores hiperplásicos simples encontramos los trastornos de las glándulas salivales, entre ellos el mucosele y la ránula. El mucosele es un pequeño quiste mucoso de retención de saliva de las glándulas salivales menores. A menudo se debe a un mordisqueo del labio u de otras lesiones menores. Su localización más frecuente es en el labio inferior o mejilla. Rara vez se puede observar en la cara ventral de la lengua, posiblemente debido a la ubicación de las glándulas de Blandineau, que al parecer estas glándulas son numerosas y como se encuentran entre manojo de fibras musculares, hace difícil su extirpación, y muchas veces cuando se produce la sutura se comprime nuevamente el conducto y esto dificulta la salida de la saliva, situación que lleva a originar una recidiva en la zona. Por lo general, la mayoría de los mucoseles son flemones perfectamente delimitados, y las lesiones que llevan más tiempo pueden presentar una superficie queratinizada blanquecina. El tratamiento consiste en primera instancia tomar una conducta expectante, porque muchas veces curan por sí solo, y si no, la indicación más precisa es la quirúrgica, aunque actualmente también se recomienda buscar la esclerosis inyectando un líquido que por lo general es el polidocanol, lo que busca es producir una trombosis en la zona. Bueno, con respecto a la ránula, consiste en un agrandamiento liso, redondeado, oval, fluctuante e indoloro de un color azulado de diversos tamaños. La etiología se relaciona con un trauma o obstrucción del conducto de las glándulas sublinguales o glándulas menores. Tiene características de un flemón blando. Algunas veces suele formar una ránula sumergida. Esto sucede cuando la lesión se hernia hacia del músculo miloioideo a través del cuello. El tratamiento es quirúrgico, aunque muchas veces suele dar recurrencia. La lesión tumoral es también el épulis congénito del recién nacido o tumor gingival congénito de las células glandulares. Su etiología es desconocida
pero si bien no se conoce con exactitud, se cree que se puede originar a partir de las células mesenquimáticas inmaduras. También se lo considera como una masa viva de protoplasma capaz de crecer y diferenciarse comportándose como un amartoma. Es poco frecuente, se localiza en el reborde alveolar, tiene más predicción por el sexo femenino, y su aspecto clínico se observa como una lesión tumoral gingival blanda, elevada, de base sesil o pediculada, y su color varía de un rosa más claro a un rosa más oscuro, dependiendo de la irrigación que tenga la zona. La superficie se presenta lisa, de consistencia firme y no doloroso. Su tamaño oscila entre los 2 a 9 centímetros y el tratamiento es también expectante, por lo general tiene una evolución benigna y si molesta para la alimentación se lo extirpa. Otra lesión tumoral es el épuli fibroso o tumor de encía, donde su etiología es por una reacción fibroepitelial debido a una irritación local o a una inflamación crónica. Su localización más frecuente es detrás de los incisivos superiores en las papilas interdentarias. Se observa como una lesión elevada, circunscripta, no encapsulada, de un color que oscila entre el rosa pálido y el azul. La superficie se presenta lisa, lobular y brillante y algunas veces con erosiones. A la palpación se presenta como blando, fibroso y con tendencia al sangrado. Y el tratamiento es resección quirúrgica. La epidemiología del NOMA nos dice que se da en niños menores de 12 años con un pico de incidencia entre el año y los 4 años de edad. Se da en los países más pobres de África, Asia y en algunos países de América del Sur. No se conoce una causa única etiológica. Es considerada una enfermedad infecciosa, pero asociada a factores previos que debilitan la respuesta inmune, como lo es la desnutrición, las condiciones sanitarias deficientes, el debilitamiento causado por infecciones recurrentes, como por ejemplo el sarampión. Es decir, la pobreza y las condiciones de salud asociadas parecen estar entre las causas primeras del NOMA. Entre los microorganismos implicados están el Fusobacterium, el Nerophorum, la Prevotella intermedia. Se desarrollan úlceras en la mucosa de la boca, de evolución rápida, indolora a veces, con degeneración de los tejidos, llegando hasta el hueso. En cuanto al pronóstico, el 80 al 90% muere y los sobrevivientes quedan afectados por lesiones graves permanentes, los cuales requieren de una cirugía plástica, siendo difícil la reconstrucción, sobre todo en la cara, situación que los condiciona en su calidad de vida y las posibilidades de desarrollo personal. La prevención se logra dando respuesta a las causas primarias, como son la vacunación frente al sarampión, buena alimentación, posibilidades de acceso a los cuidados de salud. La progresión de la enfermedad se puede detener con el uso de antibióticos y una mejor nutrición. Bien, en cuanto a las enfermedades del labio, podemos nombrar a la queilitis angular o perleche, donde se lo considera un trastorno común que ocurre en los ángulos de los labios, en las comisuras. La etiología suele ser multifactorial. En los niños la causa más común son las irritaciones mecánicas, la maloclusión, la dermatitis atópica, la candidiasis, infecciones bacterianas, trauma labial es bastante habitual y la maceración de las comisuras. También la anemia y las deficiencias nutricionales. En cuanto al tratamiento va a depender de la causa que lo está provocando, ya sea hay que identificar si fue por causa bacteriana, si fue por causa micótica, entonces a partir de ahí se va a aplicar este tratamiento adecuado. Si fue por una causa bacteriana, la aplicación de una crema antiséptica tópica. Si fue por hongos, se puede tratar con cremas antimicóticas. Y el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con el herpes simple, con el pénfigo vulgar, con la acanthosis nigricans.
Bueno, dentro de las anomalías de desarrollo está el frenillo, donde es considerado un repliegue mucomembranoso que contiene epitelio, fibras, tejido conectivo, pero no contiene tejido muscular. En condiciones normales es un espacio poco evidente, pero cuando está en condiciones anormales se puede llegar a insertar en la encía marginal y adherida, produciendo la retracción y alteración de todo el sistema funcional del niño. Muchas veces cuando la inserción es lingual, puede llegar a frenar el crecimiento óseo y producir alteraciones funcionales, por lo que se lo debe tratar en forma interdisciplinaria, tanto con el odontopediatra, el fonoaudiólogo, el psicólogo, el cirujano, para determinar qué conducta es la adecuada para ese niño en ese momento. Vamos a pasar a ver ahora algunas de las alteraciones que podemos llegar a encontrar en la lengua. Podemos nombrar una lesión pigmentada como es la lengua pilosa o vellosa negra. Esta por lo general se desarrolla sobre un crecimiento bacteriano o sobre hongos en la cavidad bucal. Algunos microorganismos producen las porfirinas, que son los que le dan esa apariencia de color negra. Es una lesión benigna temporaria y dentro de las características clínicas podemos observar la superficie de un color marrón a negra, asintomática, que puede presentar un mal sabor. Por lo general perdura de semanas a meses, donde se presentan las papilas filiformes hipertróficas de aproximadamente 1 a 2 milímetros. El tratamiento consiste en la remoción de los factores predisponentes e indicarle al paciente una buena higiene bucal. Otra alteración que podemos encontrar en niños, que es bastante común también, es la lengua geográfica, donde podemos ver que se presenta como una atrofia parcial de las papilas filiformes. Su etiología es desconocida, aunque hay algunos patrones hereditarios, pero que no están definidos como causa, ya que se han encontrado varios miembros de la familia con esta lesión. Se lo relaciona con dermatitis atípica y seborreica, con psoriasis, y clínicamente la lesión se presenta como áreas múltiples de descamación de las papilas filiformes, con una inflamación central y sus bordes bien circunscriptos y elevados, con una discreta línea blanca amarillenta, y sus papilas se ven como puntos rojizos y elevados. Esta lesión tiende a ir migrando sobre la superficie de la cara de la lengua y no necesita ningún tipo de tratamiento. También podemos encontrar una lesión blanca denominada la lengua saburral, donde su etiología no está bien definida. Se observa una reducida descamación del epitelio con restos de detritus alimenticios y acúmulo de bacterias. Presenta factores predisponentes como fiebre, infecciones sistémicas, ulceraciones dolorosas de la cavidad bucal, deshidratación, dieta blanda y una pobre higiene bucal. Localizada en la cara dorsal de la lengua, se puede observar como placas gruesas, blancas o amarillentas, justamente como resultado del alargamiento de las papilas filiformes. El tratamiento es justamente el cepillado de la cara dorsal de la lengua. Lengua fisurada o escrotal es una alteración en el desarrollo lingual, es de etiología desconocida, aunque también tiene una relación con la herencia, pero no está comprobado totalmente. Hay factores predisponentes, como por ejemplo asociados a la deficiencia del complejo vitamínico B. La incidencia varía entre el 0,5 al 5% de la población, siendo común en los adolescentes y los niños con síndrome de Down. Se observan fisuras del surco o pliegues del dorso de la lengua, el surco central y varios surcos laterales, dando el aspecto de como si fuera la rama de un árbol. Es asintomático, se inflama cuando se quedan comida o placa bacteriana en la zona de la fisura, lo que como tratamiento se le indica un buen cepillado en la zona. A continuación se presentan 3 cuadros, los que integran un poco todos los temas abordados.
Esta es la bibliografía que se consultó tanto para la normalidad de los tejidos del periodonto como para las lesiones y alteraciones. Muchas gracias.